Buenos días, hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos. Desarrollaremos un ejemplo del uso de la ecuación de Nernst para el cálculo de potenciales en el interior y el exterior de la célula. Entonces, el ejemplo que desarrollaremos es el siguiente. Tenemos una célula muscular con forma cilíndrica. Nos dicen cuáles son las dimensiones principales de la célula. Se encuentra en reposo. En reposo quiere decir que no está excitada para generar un potencial de acción y se encuentra su membrana en un potencial por debajo del umbral. Presenta flux del ion potasio desde la célula de 10 picomol por centímetro cuadrado por segundo. El voltaje de equilibrio para el ion potasio es de menos 90 milivoltios y el voltaje de reposo en la célula es de menos 70 milivoltios. Nos pregunta que hallemos la corriente eléctrica total que entra o sale de la célula, la conductancia GK por unidad de área y la conductancia total G grande K que tiene la membrana celular para el ion potasio en las condiciones planteadas. Si sabemos que el G sub K máximo que puede presentar la membrana es de 36 milisiemens por centímetro cuadrado, ¿qué podemos afirmar acerca de la membrana de la célula? Entonces, pasaremos a desarrollar cada una de las condiciones, analizar cada una de las partes del enunciado y a dar respuesta a las preguntas del problema. Entonces, iniciamos con la solución a este problema. Bueno, entonces lo primero es hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces nos dicen que tenemos una célula de forma cilíndrica. Entonces tenemos un cilindro entonces tenemos una célula en forma cilíndrica forma de cilindro. Tenemos que la longitud es L y su diámetro D. Nos dicen que L es igual a 40 micrómetros, D igual a 10 micrómetros, lo que quiere decir que el radio es igual a 5 micrómetros. Hay un flux del ion potasio desde el interior de la célula de 10 picomol por centímetro cuadrado segundo. Entonces hay un flux y de potasio. Recuerden que el potasio se representa como ion positivo. Entonces ese ion de potasio I sub K es igual a 10 picomol por centímetro cuadrado por segundo.
Ujú. Nos informan además que el voltaje de equilibrio para el ion potasio es voltaje para el ion potasio es igual a menos 90 milivoltios y el voltaje de reposo de la membrana es igual a menos 70 milivoltios. Nos preguntan cuál es la corriente total, cuál es la conductancia del ion potasio y la conductancia por unidad de área. ¿Sí? Entonces, para darle solución a este problema, debemos utilizar algunas de las ecuaciones definidas para el bioelectromagnetismo. Entonces, les mostraré algunas de ellas, de las que hemos definido hasta el momento. Tenemos la ecuación para el voltaje de reposo de la membrana, la ecuación para el voltaje de equilibrio, para el ion, para un ion específico, la ecuación del voltaje de equilibrio de Donnan que me relaciona la ecuación del voltaje de la membrana menos la ecuación del voltaje de equilibrio. Tenemos la definición del flux de corriente dado por un ion, que es igual al flux de corriente por difusión más el flux de corriente eléctrico, y se define mediante esta ecuación. Y la del flujo de corriente, que es igual a esa ecuación y que sería igual a multiplicar el flux de corriente por la constante de Faraday y por la valencia del ion. Tenemos la constante de Faraday y tenemos la constante de los gases, R, que son constantes que se utilizan en la ecuación. Entonces, a partir de esto, vamos a darle solución al problema. Entonces, las ecuaciones que intervienen en el problema son J sub cat más es igual a menos la constante de difusión para el ion potasio que multiplica al gradiente de concentración más la concentración del ion K por la valencia del ion K por la constante de Faraday sobre la constante de los gases por la temperatura, esto por el gradiente del potencial eléctrico. ¿Sí? Tenemos que la densidad de corriente J para el ion K está por menos la constante de difusión por la valencia del ion K por la constante de Faraday que multiplica a el gradiente de la concentración más la concentración específica del ion K por la valencia del ion K por la constante de Faraday sobre R por T y el gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces vean que estas dos ecuaciones son casi la misma, únicamente que esta se relaciona con la otra por medio de la constante flux del ion K por la valencia del ion K por la constante de Faraday.
¿sí? Tenemos que la constante de Faraday es igual a 9.649 por 10 a la 4 amper por segundo por cada mol, que R, la constante de los gases, es 8.314 joules sobre mol y Kelvin, que para el ion K, el ion potasio, su valencia es igual a más 1, es decir, tiene un electrón, tiene una carga positiva libre, y las condiciones de la membrana ya la conocemos. Entonces, conociendo el flux, podemos hallar el flujo a través de esta ecuación, multiplicando ese flux que tenemos por la constante de Faraday y por la valencia del ion, y luego a través de una integral, a través de toda la superficie de la célula, podemos encontrar cuál es la corriente total que tenemos. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces tenemos que la densidad de corriente para el ion K va a ser igual a el flux del ion K por la valencia del ion por la constante de Faraday. Entonces, J sub K más va a ser igual a 10 picomol sobre centímetro cuadrado segundo. Por la valencia, que es 1 positivo, por la constante de Faraday, que es 9.649 por 10 a la 4 amper segundo sobre mol. ¿Sí? Entonces, para multiplicar estos dos valores tenemos que igualar las cantidades, por medio de lo cual decimos que un picomol, hacemos la conversión del picomol, entonces un mol es igual a 1 por 10 a la 12 picomol por 10.000 centímetros cuadrados, que equivalen a 1 metro cuadrado. Y ya con esto realizaría la conversión de las unidades. Entonces ya podría aquí realizar cancelación de unidades. Tengo que puedo cancelar picomol con picomol, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, segundo con segundo, moles con moles,
y al final el resultado que me dé me va a dar en amperios sobre metro cuadrado, que es la unidad de la densidad de corriente. Entonces, este resultado, esta densidad de corriente del ion K va a ser igual a 9.649 por 10 a la menos 3 amper por metro cuadrado. Ese es la densidad de corriente. Ahora, por teoría electromagnética, nosotros sabemos que la corriente total es igual a la integral de la densidad de corriente por el diferencial de área. ¿Sí? En este caso, nosotros tendremos tres diferenciales de área. Entonces tendremos un diferencial de área para la superficie cilíndrica, el cual es igual, STA es igual a R de phi de Z, en dirección I sub R. Y para la tapa superior e inferior tendremos el dA igual a R de phi en dirección I sub Z. Aquí lo que debemos hacer es la integral de el área, teniendo en cuenta toda la superficie del cilindro. En este caso, como nosotros tenemos que esta corriente es constante, no depende ni de la posición ni del tiempo, podemos sacar esta parte de la ecuación de la integral y hacer solamente la integral sobre el área. Entonces esto se puede traducir a que la corriente total del ion K es igual a el J por el área del cilindro, que es igual a que es igual a J por pi por radio al cuadrado, 2 veces pi por radio al cuadrado más 2 veces pi por R por H. Sí, ese es el área superficial de una superficie cilíndrica. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que la corriente total va a ser igual a 9.649 por 10 a la menos 3 amper sobre metro cuadrado por 2pi que multiplica al R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado es igual a 5 micrómetros, que es 5 por 10 a la menos 6 metros. Esto al cuadrado más 2pi por 5 por 10 a la menos 6 metros por la altura del cilindro, que es 40 por 10 a la menos 6
metros. ¿Sí? Y acá también podemos hacer el análisis dimensional. Podemos decir que metro por metro, metro cuadrado, y metro al cuadrado, metro cuadrado. Entonces, estos metros cuadrados se cancelarán con el metro cuadrado y la corriente total me dará en amperios. Al hacer la operación, me queda que esa corriente total que está saliendo de la célula o entrando a la célula, aún no sabemos en qué dirección va esa corriente, es de 1.364 por 10 a la menos 11 amperes, que es lo mismo que 1.360, perdón, que 13.64 picoamperios. Es el valor de la corriente total. Ahora, si queremos saber en qué dirección va la corriente, nos remitimos a la ecuación de equilibrio de Donald. Entonces tenemos que el voltaje de equilibrio de Donald es igual a el voltaje de equilibrio, perdón, el voltaje de la membrana menos el voltaje de equilibrio para el ion K. Como nosotros sabemos por las condiciones del problema, entonces voltaje de Donald es igual a menos 70 milivoltios menos 90 milivoltios. Esto me da que esto es igual a 20 milivoltios. Como el voltaje de equilibrio es mayor que 0, esto quiere decir que hay un flujo hacia afuera del ion K. ¿Sí? Es decir, ese ion K en ese momento está intentando salir de la célula. Hay mayor concentración en el interior que en el exterior. Por tanto, al evaluar esas diferencias de potenciales entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio, encuentra que ese ion está intentando salir de la célula. ¿Con qué diferencia de potencial? Con esta diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es la que está haciendo que el ion se mueva y salga de la célula. Por tanto, la resistencia G sub K que nosotros vamos a experimentar o que el ion va a experimentar para salir de la célula está por la corriente del ion K y el voltaje que está haciendo que ese ion se mueva. Entonces, esta será igual a 1.364 por 10 a la menos 11 amperios sobre 20 por 10 a la menos 3 voltios. Eso me da 6.82 por 10 a la menos 10 Siemens. ¿Sí? Que esto a su vez es igual a 6.82 por 10 a la menos 7 milisiemens.
¿sí? Ahora para hallar la conductancia por unidad de área, lo único que hago es que E sub K igual a G sub K grande sobre el área superficial de la célula. En este caso, habíamos encontrado la conductancia total que tiene toda la superficie de la célula, pero acá vamos a encontrar una conductancia por unidad de área. Entonces, esto es igual a 6.82 por 10 a la menos 10 Siemens sobre el área, que recuerden que es el área del cilindro, que nos da 1.413 por 10 a la menos 9 metros cuadrados, y esa conductancia nos da 0.482 Siemens sobre metro cuadrado. Si hacemos la transformación a unidades más pequeñas, ese G sub K nos da de 0.0482 milisiemens sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué podemos decir de esta conductancia con respecto a la conductancia máxima? Entonces nos dijeron que la conductancia máxima que puede tener la membrana es de 36 milisiemens por centímetro cuadrado. Entonces, tenemos G sub K max es igual a 36 milisiemens sobre centímetro cuadrado. Y la conductancia que tiene la célula en este instante es de 0.048. Entonces yo lo que quiero saber es cuánto es el porcentaje de la conductancia o cuánto de la conductancia total que tiene en este momento la célula, y es igual a el G sub K actual sobre el G sub K máximo. Esto es igual a 0.0482 sobre 36 por 100%, y esto me da igual a el 0.13%. Es decir, de la conductancia máxima que puede tener la célula, en ese momento solamente tiene el 0.13%, es decir, menos del 1%. Esto quiere decir que la membrana celular, esa membrana celular en ese instante, bajo las condiciones que se encuentra muy cerrada o es poco permeable al paso del ion potasio. ¿Sí? Todos los canales, la mayoría de los canales iónicos del ion potasio, para las condiciones en las que se encuentra esta célula en este instante, van a estar cerrados, lo que hace que hayan bajas corrientes de flujo del ion potasio desde adentro de la célula hacia afuera de la célula. Con esto damos fin a este ejercicio. Espero que hayan disfrutado un poco del tema. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.